Buenas noches, porque es de noche y estamos grabando. Bienvenidos a otro episodio del podcast que estamos haciendo en el canal. Sí. Y hoy nos toca hablar el título es Desmantelando a Jezabel. Más que nada porque es un tanto espíritu como personaje en la Biblia que es bastante relevante. En la liberación es importante para saber, o por lo menos reconocer, ¿no?, a personas que puedan tener este espíritu y poder llamarlo por su nombre, entendiendo que, vale, esto es un espíritu de Jezabel, según lo que dice la palabra de Dios. No sé si quieres. Sí. Bueno, creo que es un tema bastante intenso. Al menos de lo que ya hemos estudiado, sí, es un tema bastante intenso. Yeah. Así que... Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Sí. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Eso sí. Para poder realmente traer el mensaje, tener más entendimiento, que vosotros también recibáis más luz, más entendimiento. Y le pedimos sobre todo que hable Él y que no seamos nosotros, que Él vaya mucho más allá de todo lo que nosotros pudiéramos saber, que nos vaya revelando cosas mientras vamos en este episodio. Sí. También pedimos en contra de todo espíritu de confusión que pueda haber, que eso se pueda recibir bien y entender desde la perspectiva de Jesús. Amén. Vale. Pues la historia de Jezabel lo vemos en Primera de Reyes, ¿no? Primera de Reyes, ¿te acuerdas en qué capítulo más o menos? Creo que es desde el 18, sí. Primera de Reyes, 18. Empieza ahí. Pero claro, también lo vamos viendo en diferentes libros de la Biblia. Pero sí, empezaremos desde Primera de Reyes 18. Sí. Creo que es importante, claro, tener esa base de qué es, qué pasó, enfatizar. No creo que podamos leer todo, claro, pero puntos bastante importantes, creo que sí es importante que lo leamos. Sí, ¿no? Sí, totalmente, porque da un poco más de revelación y en base a eso, pues empezamos a construir las preguntas que pueden surgir y irlo tratando, ¿no? Y muy importante, vosotros también tenéis que ir y leerlo todo. Claro. Primera de Reyes, desde el capítulo 18 hasta el final. Segunda de Reyes también habla un poco, el libro de Revelación. Apocalipsis también habla un poco, donde Jesús empieza a hablar sobre la iglesia y por qué a esta iglesia no la acepta y diferentes cosas. Es muy importante leer todos estos capítulos para poder entender mucho más. Sí. La versión de la Biblia que usaremos, pues, supongo que entre la Reina Valera y creo que hay una que se llama LBLA. Esa es bastante utilizada también, que es un poco más internacional por si quieres saber qué versiones estamos leyendo. Pero bueno, que al final da un poco igual, ¿no? ¿Por qué versículo quieres empezar? No lo sé. No lo sé. Primero, espera. ¿Qué versículo o qué versión? LBLA. Vale. LBLA, o bueno, si quieres hablo yo la Reina Valera. Ok. Y tú ves la LBLA. Bueno, yo tengo aquí apuntado el 18-13, ¿vale? El 18-13, pero bueno, podemos leer o explicar un poco el contexto para entonces llegar ahí, ¿no? Entonces, en el capítulo 17 vemos a Elías, no, Eliseo es el discípulo, Elías, que bueno, va haciendo milagros, ¿no? Y empieza con el milagro de pues una mujer que no tiene nada y básicamente Dios la bendice con abundancia, ¿no? Además su hijo está a punto de morir y el Espíritu Santo revive a través de Elías, el hijo de esta mujer, ¿no? Entonces vemos que Elías es un hombre que camina bastante en el poder de Dios, ¿no? Y el contexto que luego sigue es que Dios le envía
al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está bastante desviado del camino de Dios, ¿no? Está sirviendo a Baal, y ahí empezamos a ver dónde entra un poco en la escena Jezabel, ¿no? Ujú. Sí. 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 Entonces, en el capítulo 18 vemos pues un poco una confrontación entre, podemos decirlo, el bien y el mal, o el lado de Dios, y los profetas de Baal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entre Elías y los profetas de Baal, o qué ocurre ahí? Oh, bueno, eso es bastante interesante. Mm, Pasa que, bueno, Elías va a confrontarles y decirles, si Baal es realmente el Dios, pues que haga caer fuego del cielo, sí, ¿sí, no? sí. Y si Jehová es realmente el Dios, pues él hará caer fuego del cielo. Y Mm, entonces, vale, se preparan los profetas de Baal, cada uno tiene su altar y empiezan ahí a chillar, a gritar, a pedirle mm, a Baal, oh, que caiga cielo, fuego del cielo y diferentes cosas. Se estaban cortando, mm, Elías se estaba burlando de ellos, a lo mejor está durmiendo, a lo ah, mejor esto, a lo mejor lo otro, a lo mejor está hablando y no os puede escuchar. Um, entonces siguieron haciendo diferentes cosas para llamar la atención de Baal, pero nada, no pasó nada. mm. No cayó fuego del cielo. Uh, no sé si está bien si Sí, sí, lo sí. leemos. Luego, sí, bueno, sí, vamos a leerlo. Vale. Eh, ¿Lo lees tú? Sí, estoy mirando a ver desde dónde. 18 ya desde el principio. Sí, si quieres. Vale. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Recordemos que ya estaba la sequía, ¿vale? Mm, Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservaremos la vida a los caballos y las mulas, mm, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separándose por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado? Para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me hallo, que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo, esto es bastante interesante, pero esto ya es, digamos, otro tema. Te llevará a donde yo no sepa, y el venir yo y dar las nuevas a Acab, el no hallarte, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate.
Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Quieres decir algo en todo eso? Si te parece, explicamos un poco qué está pasando aquí. Entonces llega Elías y dice: oye, mira, dile al rey que he llegado, ¿no? Y el que le atiende dice: ¿por qué te caigo mal? ¿No te han dicho que cuando Jezabel, la reina, estaba matando a los profetas de Dios, yo guardé algunos en mi casa? Claro, si encima voy y le digo ahora mismo a Ahab que tú has llegado, es que las posibilidades de que me maten es muy grande, porque se van a pensar que, y esto es un poco implícito, pero se van a pensar que yo te estaba escondiendo o me vas a poner un problema. Pero bueno, básicamente, de momento eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Y poco más. Sí, pero también podemos notar el carácter de Jezabel, porque este tema se trata sobre, vale, ¿quién es Jezabel? ¿Cuál es su carácter? Y aquí lo dice claramente: Jezabel es, al menos de lo que nos dice de momento aquí, Jezabel, voy a decir un espíritu o una entidad, un carácter que mata a los profetas del Señor. Sí, totalmente. Que es justo lo que dice la persona que viene a recibirle, ¿no? Dice: ¿no te has enterado que Jezabel ha estado matando a los profetas de Dios? Entonces, lo primero que ya vemos en la palabra, ¿no?, es que Jezabel, que sirve a Baal, va a propósito, y totalmente sabiéndolo, en contra de Dios y en contra de sus profetas. Esto me trae una pregunta de hoy en día, porque hoy en día, digamos, claro, la gente muere, pero no es tan abiertamente como en los antiguos tiempos. Entonces, sabiendo que Jezabel es un carácter que mata a los profetas del Señor, hoy en día, ¿cómo podríamos identificar este espíritu? Un espíritu que mata a los profetas. No sé, ¿qué caracteres o cosas crees que podemos identificar en...? Es una muy buena pregunta. Claro, creo que aquí hay como una leve diferencia entre directamente e indirectamente. O sea, Jezabel iba directamente a por los profetas de Dios, ¿no? Y si lo tratáramos como algo directo, cuesta verlo más en la sociedad, como tú decías, ¿no? Cuesta verlo, pero por ejemplo, un espíritu muy claro es el espíritu del Islam. Es un espíritu que costaría asociar directamente con este espíritu, con el de Baal, pero en realidad sí que es totalmente asociable, y es un espíritu que muy claramente se manifiesta porque es, sin esconderse directamente, en contra de los cristianos o los hijos de Dios, ¿no? En países como por ejemplo en Nigeria vemos a grupos como Boko Haram que están matando muy agresivamente a cristianos, pero también en España, por ejemplo, ya un poco más indirectamente, hay como un predominio un poco abusivo del Islam. España, obviamente religioso, ¿no? De que eso no es bueno, pero por lo menos una nación bastante cristiana se está volviendo un poco a la fuerza musulmana, ¿no? Pero bueno, eso sería un tema para otro podcast, pero la España o Cataluña que conocemos hoy en día, pues se ha islamizado bastante. Y eso es algo un tanto indirecto, pero sí que va en contra de Dios, ¿no? Creo que otra cosa que también me viene es en la religión.
digamos, en el cristiano, pero la religión mala. También se muestra este espíritu de Jezabel en el sentido de querer, voy a decir, querer controlar o parar, no permitir que el espíritu del Señor, el espíritu profético, vamos a usar ese carácter específicamente, el espíritu profético crezca en algunas personas, porque es como este espíritu que quiere seguir siendo, bueno, yo soy el mejor, soy el único profeta, no sé qué, nadie más puede crecer. Entonces, con a lo mejor prédicas o enseñanzas, palabras indirectas, también se va, digamos, matando ese espíritu del Señor que quiere nacer en jóvenes, que es en plan, vale, el Señor te da un don profético, pero como está ese espíritu de Jezabel en una persona de autoridad, pues puede matar, ahogar en los jóvenes, pues el espíritu del Señor profético que está como naciendo, con, no sé, intentar controlarles, pararles, decirles, no, ten cuidado, porque el espíritu profético es bastante, digamos, precioso, bastante precioso en el supernatural y la relación con el Señor. No significa que otros dones o otras oficinas no lo sean, pero el profético, estamos hablando ahora mismo sobre eso, es bastante bonito. Y el intentar, ¿sabes?, pararlo, prevenirlo, decir no, claro, hay que tener cuidado con lo profético, pero no hay que pararlo, no hay que matarlo, no hay que echarle agua para que no, ¿sabes?, para que no, ese fuego profético no queme, porque vamos, leemos este libro, primero de Reyes, creo que segundo de Reyes también, y vemos muchas cosas como los profetas, como el Señor utiliza a los profetas, incluso en otros libros, y es tan bonito la forma en la que el Señor los utiliza, en plan, tan literal. El Señor le puede decir a un profeta, quiero que duermas de este lado durante X tiempo, quiero que hagas esto durante X tiempo, y es como un wow, vale, Señor. Entonces va totalmente fuera del cuadrado, ¿sabes? Es en plan, el Señor dice y es lo que el Señor dice. No tiene mucho sentido hacia algunas personas, pero esto es lo que el Señor dice y hay prueba de que esto es realmente lo que el Señor dice. Claro. Sí, hoy en día, esto que tú dices, ¿no?, del espíritu de Jezabel intentando matar el espíritu de profecía, se puede notar más ya en la edad más adulta. Jezabel ahí, mientras que en la más joven yo diría que es más seductivo. Es un espíritu ya más seductivo. A mí me parece muy irónico que yo tengo en Instagram mucha gente que va a la iglesia, ¿no? Y suben unas fotos y dices, ¿no?, exagerados, súper exagerados, ¿no? Y ahí ves claramente el espíritu de Jezabel. Pero en una persona un poco más adulta, ¿no?, hay este espíritu de matar a los profetas o la profecía. Y también se puede manifestar de una manera de no. Tú no oyes a Dios, yo sí que oigo a Dios, ¿no? Es otra perspectiva de cómo matar. Pero bueno, no nos vamos a desviar mucho, que si no, no tocamos nada. Si quieres, vamos tocando directamente los versículos, porque claro, si tenemos que leer aquí los 4 capítulos, vamos a estar aquí leyendo un rato. Entonces, bueno, vemos en lo que tú has dicho, ¿no? Primera de Reyes 18:13, que Jezabel directamente es un enemigo o una enemiga de Dios, en el sentido de que va matando a los profetas, ¿no? El siguiente punto donde sale, ¿no?, es de hecho 18-19, ¿no? 18-19, que bueno, sigue lo que decía Dorcas, ¿no? Habla de estos profetas y tal, de Baal, y menciona, a ver si lo puedo abrir yo, mira, de hecho estoy aquí abriendo, está viendo en la Biblia en inglés, pero
mejor aquí en la... sí, que dice ahora pues, yo lo leo en la LBLA, ¿no? Dice ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Asera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces, ¿tú qué entiendes de esta parte de que comen a la mesa de Jezabel? Eso es una parte que realmente no acabo de entender mucho. Vale. Entonces, obviamente, y eso lo veremos, ya se habla un poco más adelante, en Segunda de Reyes, donde ya vemos el juicio de Jezabel, pero se habla del origen de Jezabel, ¿no? Jezabel es la hija de un rey, ¿no? O sea, ella es hija de un rey y Ahab, el rey de Israel, se casa con Jezabel, ¿no? Entonces, Jezabel es una persona que tiene cierto poder o control sobre las personas y tiene esta posición que le permite controlar, pues, a las personas. Y en este caso, como ella también sirve a Baal, aquí se nos habla implícitamente, ¿no?, de que ella sirve a los profetas y comen de su mesa, pero una revelación que Dios me ha dado a mí es que dentro de estos profetas de Baal, ella, Jezabel, era, por no decir la que más controlaba, y los otros profetas pequeñitos eran sus subprofetas que comían de su mesa, de su brujería, de su hechicería. Entonces, Jezabel no era cualquier brujilla de paseo, no, era, por así decirlo, una jefa bruja, ¿vale? Entonces era una bruja realmente relevante que tenía muchos profetas de Baal, que de hecho en este mismo versículo, ¿no?, dice 400 profetas de la Asera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces eso es lo que yo entiendo de este versículo. No sé si tú quieres añadir algo más. Sí, no sé si estaría bien decir como, vale, está Aarón, ¿vale? No sé cómo se dice en español, high priest, el sacerdote el más alto. Sí, entonces, claro, los otros levitas, sí es cierto que le servían a él, pero a veces también comían, voy a usar la palabra, comían de su mesa, por decir, claro. Venían los sacrificios y el Señor decía, vale, esto tiene que ser para los levitas, esto tiene que ser para Aarón y su familia y tal y tal. Entonces había ese rango. Claro. Entonces diría que Jezabel, de lo que entiendo, es la sacerdote más alta. Claro. Y después vienen todos los demás sacerdotes que, claro, sirven a Jezabel, sirven a Baal y... Ok, perfecto. Sí. Y ya lo siguiente que tendríamos aquí es... pasa esta trifulca, ¿no? La trifulca entre los profetas de Baal y Elías, ¿no? Y Elías llama fuego al cielo y los consume y listo. Y ahora aparece el personaje de Ahab, que es el rey de Israel, que yo lo que tengo aquí apuntado es que va a reportar, ¿no?, lo que hace Elías a Jezabel. Pero da que pensar, porque Ahab es el rey. Entonces, Ahab se somete a Jezabel de una manera que ahí se puede percibir como un control, ¿no?, de Jezabel sobre el rey o de mujer sobre el hombre, que eso lo hablaremos un poco más adelante sobre el espíritu de Jezabel, pero vemos que el rey no tiene la posición de rey. Ahab no hace en realidad de rey. ¿Por qué? ¿Qué se supone, si el rey de verdad tuviera el poder, ¿no?, qué se supone que gana él con reportárselo a Jezabel, ¿no? No sé sí, y permitir que Jezabel tome las decisiones y sí, entonces es una pregunta bastante interesante, la verdad. Claro, es que estoy buscando el versículo a ver si lo encuentro. Mira, sí, el 1 dice 19.1. Primera de Reyes 19.1 dice: Y Acab
le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, ¿no? Entonces él vuelve, ¿no? Y le dice, mira, a ver, mira lo que ha pasado. Es que, bueno, ha vuelto este tío, que es un profeta de Dios, y ha matado pues todos tus profetas. Y en el segundo versículo dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Pues aquí Jezabel envía un mensajero a amenazar directamente a Elías diciendo, como los has matado tú, yo también te mataré. ¿Sí? Y luego, bueno, el tercer versículo dice, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, perdonad, de Judá y dejó ahí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Yeah. ¿Qué crees que está pasando ahora mismo o qué recibes de qué está pasando ahora mismo por el corazón y la cabeza de Elías? Creo que también es, voy a llamarlo humildad, el reconocer yo no soy mejor que mis padres. Claro, hay estos momentos en los que sí, soy fuerte y poderoso porque tengo al Señor, pero de todas formas es como, Señor, si tú no me ayudas... Pero sí. Claro, aquí a nivel de padres, ¿tú crees que está hablando de sus padres físicos o sus padres espirituales? Porque si sus padres espirituales son los otros profetas que Jezabel ha matado, exacto, ahora te entra, o sea, yo creo que a lo que le ha entrado a Elías es un miedo de si ha podido matar a profetas que yo consideraba más importantes que yo, mis padres espirituales, ¿qué va a hacer conmigo? Exacto. Y es eso de correr al Señor y pedirle ayuda. Y no simplemente descansar en, oh, soy fuerte, acabo de decir que no sé qué, no. Pero también muestra, al menos de lo que veo, que Elías, incluso antes de llamar que cayera fuego del cielo, el Señor ya le había dicho, creo. Entonces muestra eso de someterse al Señor y vale, Señor, yo no puedo solo, no sé qué y tal, humildad y correr, huir otra vez al Señor. Reconociendo que, sinceramente, la maldad existe. Claro. Porque hay muchas personas que es como, vamos a olvidarnos. Reconociendo, claro. Elías reconociendo que la brujería realmente existe, que hay bastantes cosas que realmente existen y que sí le pueden lastimar. Claro. Pero si el Señor no le ayuda, pues va a estar, sí. Eso también un buen ejemplo es, tengo un espíritu de evangelismo, ¿no? Y quiero ir a evangelizar abajo en mi calle en un pueblo súper tranquilo. Bueno, si no está muy cargado espiritualmente, pues predica, o sea, ahora por protección, predica. Seguramente no va a ser lo mismo si ahora coges, si te quieres ir a Haití, por ejemplo, a una zona bastante plagada de brujería. Es importante que no vayas con soberbia. No vayas, bueno, es que sí, obviamente tienes la protección de Dios, ¿no? Pero si Elías aquí, entendiendo la gravedad de la situación, entendiendo contra quién se enfrentaba, estaba tan preocupado que solamente Dios pudo levantarle y luego darle la fuerza para cumplir con el objetivo, tú no te flipes, no camines sin entendimiento. Los demonios que hay en Francia no son los mismos que hay en Nigeria, o sea, no. No. Entonces, hay sitios donde la brujería se cultiva a propósito. Entonces, cuando ya te encuentras una situación así, es importante caminar muy de la mano del Señor. ¿Sí? Hay sitios que llevarás el Evangelio de una manera suave, tranquila, y se recibirá, y hay sitios que deberás romper muchos yugos para que pueda dar un buen fruto, ¿no? Exacto, sí. Entonces es importante ir con cuidado y con sabiduría. Sí. ¿No? Eso también nos muestra que Elías no miraba a Jezabel como eres una cualquiera, una brujilla de estas. No. O sea, realmente entendía
quién es este personaje. Entonces, cuando nos enfrentamos al espíritu de Jezabel, es importante el tener esa relación con el Señor, el tener ese fuego, esa protección, es andar en ese poder y autoridad con el Señor. No como creo que en el Nuevo Testamento habían unos cuantos chicos que dijeron el nombre de Jesús que Pablo predica. Y Ya. al final los demonios te pegaron en plan de, a Jesús lo conozco, a Pablo también, pero ¿tú quién eres? Entonces nosotros ir y decir, vale, voy a empezar a orar en contra del espíritu de Jezabel o hacer esto en contra del espíritu de Jezabel, pero no tenemos una relación con Dios, no estamos andando en obediencia, que es lo que trae la autoridad y el poder, en consagración, en oración, para poder incrementar nuestro poder o fuerza espiritual. No estamos haciendo todas esas cosas, simplemente queremos batallar en contra. Es en plan de no, Jezabel realmente no es un espíritu pequeñito cualquiera. Claro. Y también el punto es si, que esto lo leeremos un poco más adelante en Apocalipsis, ¿no? Si Jezabel es un espíritu de seducción, ¿vale? Que ya hemos visto este espíritu en Génesis con José, ¿no? Vemos este espíritu de seducción. ¿Y qué hace José? Huye de ahí. O sea, no es un, bueno, te rechazo en el nombre de Jesús y tal, y no, cállate, fuera. No, huye de ahí. Entonces, el otro día escuché no puedo llamarle ni pastor, no sé, voy a llamarle engendro, que dijo, se puede sentar una chica de la iglesia encima de mis piernas y no va a pasar nada, estaré súper tranquilo. Y era la frase más estúpida que había escuchado, hablando francamente, en mucho tiempo, porque eso de huir del pecado, ¿no? Y sobre todo con un espíritu de seducción o huir de ello. O sea, no creo que no le ha entrado a este hombre, a este hombre en la cabeza, ¿no? Sí. También el espíritu también me viene que es un espíritu que intenta seducir a los profetas, a los hijos del Señor, fuera del camino del Señor. Sí. ¿Vale? Seducir con, no sé, cosas del mundo. Seducir con, ay, no, pero no ores, no ayunes. No. ¿Vale? Solamente un chocolate, no pasa nada. No. ¿Sabes? O una amiga que viene y te dice, no, tranquila, para de orar, no sé qué, vamos a disfrutar, o mira, te he traído esta comida es como, estás intentando seducirme fuera de lo que el Señor me ha dicho que haga, porque el espíritu de Jezabel es un espíritu que seduce fuera de los mandamientos del Señor. Exacto. Te quiere básicamente apartar de Dios, ¿no? Sí. Y volviendo un poco al tema de la historia de Jezabel, ahora nos hemos quedado en que, bueno, Ahab se somete, o sea, el hombre se somete a la mujer, ¿no? Es una mujer controladora. Va totalmente en contra de Dios. Amenaza, de hecho, directamente a Elías, ¿no? Tú te estás metiendo con alguien que te puedo pillar, te mato. ¿Qué pasa luego entre Elías y Jezabel? ¿O qué hace Jezabel con Ahab que hace que Dios ya decrete juicio sobre Jezabel? Con Ahab, ok, eso estás hablando sobre el viñedo. No sé. Viñedo, sí. Vale, eso está en 21. Creo que... Puede que sí, o 20 o 21. Sí. Yo tengo aquí, por algún motivo, 20, 40 a 43. Vale. No, porque esto es otro juicio que Dios ya le había dado a Ahab, ¿no? Entonces, sí, porque, bueno, al final el contexto, que esto no acaba de ser con Jezabel, sino con Ahab, es que, bueno, salva la vida de un rey de Siria que tenía que haber matado, ¿no? Y Dios envía un profeta para que le diga que, al igual que tú has salvado la vida del que yo te dije que mataras, yo te quitaré la vida por haber salvado la vida
yo te dije que quitaras, ¿no? Sí. Obviamente hay unas historias que pasan para llegar a eso, pero básicamente pasa eso. Entonces vemos que Ahab, el rey, también es una persona que ya no va totalmente en contra de Dios. Él se esfuerza y va 100% en contra de Dios. Igualmente, por misericordia, vemos que Dios gana batallas para los hijos de Israel. Pero porque, claro, le importa a Israel más que a Ahab. Entonces, pero bueno, eso ya es entrar en otra... Hoy estamos tratando sobre Jezabel y no Ahab, que Ahab también es un personaje de mucho cuidado, ¿no? Sí. Pero pasa algo con un viñedo, que era lo que yo quería... Sí. Disculpa, también quería añadir a lo que has dicho sobre Ahab. Exacto. Que dime quiénes son tus amigos y yo te diré quién eres. Entonces Ahab se movía tanto, o sea, estaban casados. Entonces es imposible estar casado con una persona que es Jezabel o tener amigos que son Jezabels o tienen ese espíritu y no ser contaminado, que tu carácter no sea contaminado con su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces eso es totalmente lo que le pasó a Ahab. Claro, totalmente. Pero bueno, yo ahí no estoy del todo de acuerdo contigo porque creo que Ahab no se contaminó por Jezabel, sino que Ahab ya era malo. Y eso, bueno, sí, sobre todo por el nombre de Jezabel y quién era Jezabel, ¿no? Porque Jezabel, por lo menos cuando busqué el significado del nombre de Jezabel, que proviene de Isabel, significa ¿dónde está Dios? Y ella viene de los amoritas, que son gente que ya iba directamente en contra de Dios y servían plenamente a Baal. Entonces, Ahab, cuando se casó con Jezabel de Jezreel, o como se diga en español, el sitio donde viene Jezabel, ya sabía con quién se casaba. O sea, con quién se casaba con la hija de un rey que servía plenamente al diablo. Entonces, Ahab ya sabía con quién se estaba casando. Entonces, no podemos ahí culpar a Jezabel de que Ahab era mala persona porque Ahab era malo. Sí. Entonces, simplemente se casó con pues, una bruja poderosa que pueda hacer lo que ya él tenía en su corazón. Lo que ya él tenía en su corazón. Claro. Eso es potente. Vale. Pero sí, obviamente, si tienes a una super bruja, pues también te vuelves aún más malo, ¿no? Sí, pero... sí. Wow. Ok, Primera de Reyes 21 es la historia de Nabot. Eso es. Exacto. ¿Quieres leer tú o leo yo? 21... Vale, sí, pues empezó, sí. Yo leo el hebreado. Vale. Y dice, y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel, Jezreel, ¿será en español? Jezreel, ¿no? Tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab, no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Nos paramos aquí un momento, porque tú dijiste una cosa bastante interesante en el estudio, estuvimos debatiéndolo, no sé si quieres comentarlo, porque me parecía muy interesante. Que la parte de Nabot le preguntó al Señor, tú dijiste que Nabot le preguntó al Señor. Claro, o sea, y yo... por lo menos creo que Nabot es una persona que tiene en consideración a Dios o tiene una relación obviamente mejor que Ahab. Of course. Porque le dice, no permita el Señor, Dios, que te dé la herencia de mis padres. Sí. Es en plan de que el Señor no lo quiera. Ya, que el Señor no quiera que te dé... Lo aborrezco, no hay forma. Entonces, de que, claro, lo está diciendo como, vale, por lo menos que Dios no lo quiera, ¿no? Exacto. Yo
Claro, en el caso de Ahab sería que Baal no lo quiera, pero él nunca consideraría a Dios. O sea, mientras que, aunque no sepamos mucho qué tipo de vida tenía Nabot, podemos decir que este tío por lo menos decíamos que Dios el Altísimo no lo quiera, ¿no? Exacto, sí. No. O sea que también muestra que, claro, tenía la consideración por Dios, pero también creo que se me ha ido lo que quería decir. Espíritu Santo. Espíritu Santo, recuérdame. Estamos hablando de Nabot teniendo en consideración al Señor. Sí, y también, claro, Nabot tenía esta referencia de cómo te lo voy a dar a una persona como tú. Claro. Es como... eso es un buen punto también. A lo mejor cualquier otra persona, pero si lo tengo que vender, vale, pero a ti, Dios no lo de a ti, no, que el Señor me libre de dártelo a ti. Eso es un buen punto. Entonces, sí, creo que ese era a lo mejor otro de sus pensamientos. ¿Verdad? Sí, porque es como, no hay forma. Ya, no hay forma. Ya. Entonces, ahí ya se creó la enemistad entre Nabot y Ahab, ¿no? Y luego continúo leyendo el versículo 4, dice, Acab entonces se fue a su casa, disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo, no te daré la herencia a mis padres, y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres, te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y yo me quiero parar aquí, ¿vale? Porque esta frase es otro punto sobre la relación que Dios nos ha dado, ¿no? De que Jezabel no es cualquier personilla, ¿no? Porque viene otra vez el rey de Israel y le dice, es que le he dicho a este tío que me dé su tierra y no quiere dármelo, y ahí con su pataleta, ¿no? Ya le dice, tú tranquilo, come, tranquilito, ¿no? Como si fuera un perro manso. Yo te daré el viñedo de Nabot, ¿no? Y es como, con qué autoridad hablas? Porque aparentemente tiene más autoridad que el propio rey de Israel, ¿no? O sea... Ya. Por eso creo que la pregunta que le hace, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? En plan de, a ver, tú no eres el rey, yo soy el rey. Ya. Realmente rey, eres como... Eso es verdad, ya. Simplemente un póster y ya está, pero en realidad soy yo, ¿vale? Así que no te preocupes. Ya. Pero bueno, Ahab seguramente ni lo pilló en su momento, pensaría, sí, es verdad, yo soy rey, no me tengo que preocupar de esas cosas. Pero bueno, sigo leyendo, ¿no? Me he quedado en el 8. Sí. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo, proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en la ciudad hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los 2 hombres malvados y se sentaron delante de él. Los 2 hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual
él se negó a dártela por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot, de Jezreel, para tomar posesión de ella. Mientras estaba leyendo, el Espíritu Santo me ha recordado en un punto que me parecía bastante interesante sobre también el espíritu de Jezabel, que es blasfema, obviamente Baal hace esto, ¿no? Blasfema con toda la cara lo que viene siendo de Dios, porque la manera que usa para matar a Nabot es proclamando un ayuno. Proclamando un ayuno y encima diciendo que ha blasfemado a Dios y al rey y que lo maten. O sea, ha usado el nombre de Dios, lo ha transgiversado, ha usado un ayuno, lo ha transgiversado para sus cosas malvadas. Wow. O sea, entonces, los típicos pastores, ¿no? De, el Señor me está diciendo que me des ahora mismo 3.000 euros. Es un espíritu súper retorcido, ¿no? De usar cosas de Dios para tus fines malvados. Se podría decir que también, por ejemplo, una persona que habla y dice, vamos a ayunar para que, por ejemplo, este bebé muera. Hay gente así. Eso también sería una locura. Viniendo desde un espíritu de Jezabel. Sí, es totalmente... Sí. O sea, ayunar y pedirle a Dios que mate un bebé o... Wow. Ya, es bastante retorcido, ¿no? Sí. Wow. Y a partir de aquí, creo que ya podemos decir que completamos la historia de Jezabel hasta su juicio. Porque entonces, más adelante, ¿no? Proclama Elías juicio tanto sobre Acab como sobre Jezabel, ¿no? Y diría que es si no es en el 22, sí. ¿En el 22 o me estoy equivocando? Creo que sigue 21. Es el 21, cuando Elías proclama... Sí, sigue en el 21, versículo desde el 17. 17. Sí, correcto, tienes toda la razón. Dice, entonces vino la palabra del Señor a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Y hablarás diciendo, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. He aquí, traeré mal sobre ti, te barreré completamente, cortaré de Acab todo varón, todo siervo, como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira, y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel, cualquiera de Acab que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Aquí ya Dios proclama juicio sobre Jezabel y Acab, que obviamente acaba pasando. Lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 7, ¿es? ¿O 9? 9. Capítulo 9, donde vemos que básicamente esto que Dios ha dicho se cumple tal cual. No solamente se cumple tal cual, ¿no? Dios especifica, ¿no? Y dijo Dios en esta sentencia que Jezabel no solamente los perros iban a lamer su sangre, sino que su cuerpo y todo lo que viene siendo correlacionado con Jezabel
iba a ser excremento en Jezreel, que es su pueblo, ¿no? Entonces, ahí Dios acaba de pisotear y romper todo a nivel de la creencia y el pueblo de Jezreel, porque ellos servían a Baal. Servían a Baal. Menos, aparentemente, este tipo Nabot que dijo, mira, quizás este pueblo está fatal y quizás todo está mal, pero mi herencia, no, es que no, tú no. O sea, entonces, quizás no todo el mundo en Jezreel servía a Baal, pero mayormente sí, y todo el mundo claramente tiene en alto standing o en alta reverencia a Jezebel, porque viene de Jezreel. O sea, ella es como una reina del pueblo, además. Entonces, Dios hace que no solamente cuando ella muere, que los perros se la coman, sino que la excrementen o la caguen ahí en su ciudad natal. Y eso se cumple en Segunda de Reyes 9, donde Dios coge a, por lo menos en inglés se dice Jehu, que en español se dice el nombre de, supongo que es Jehú, pero antes de decirlo y patinarme, prefiero a ver si lo podemos leer aquí. Sí, Jehú. Sí. Correcto, ¿no? El 36 dice, entonces volvieron y se lo hicieron saber a Jehú. Y él dijo, esta es la palabra del Señor, esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir, esta es Jezabel. Básicamente es, obviamente, si su cadáver es en forma de caca de perro, pues nadie puede reconocer y decir que eso es Jezabel, ¿no? Wow. Y Dios cumplió con eso. Sí. Obviamente, porque ella iba totalmente en contra de Dios. De hecho, ella había nacido para ir en contra de Dios y se le había dado el nombre, tal cual, ¿dónde está Dios? O sea, como mofa a Dios. Entonces, el nombre de Jezabel ya también mientras estaba estudiando esto y estaba preparando el podcast, me hizo pensar en personas que desde su nacimiento han sido consagrados o entregados a servir a Baal. Hay gente así. Sí. De hecho, hay gente famosa en España que ha sido así y han servido el lado de Baal, no han servido al diablo. Y el punto es que Dios no por esto condena a Jezabel. O sea, Dios coge y destruye a todos sus profetas y le demuestra que él es rey. Y aún así Jezabel decide seguir el lugar del mal, decide seguir ir en contra de Dios. Sí, para todos es siempre una decisión. Exacto. Sí. Hay bastantes historias de personas que, han estado sirviendo al diablo o a cualquier cosa así, pero después en sus vidas vienen a reconocer realmente quién es Dios y se arrepienten, se vuelven al Señor. Y Jezabel, viviendo con Elías en esa misma temporada y otros profetas, claramente no puede decir que no ha visto el poder del Señor. No. Sí lo ha visto, no hay ningún tipo de excusa. No. Entonces hoy en día, podemos decir que es un espíritu que sigue viviendo, sigue bastante vivo y está por ahí, ¿sabes? Intentando controlar a las personas, seducir a las personas de servir al Señor, controlando a personas que están en autoridad también, pero no solamente personas que están en autoridad, se puede manifestar en diferentes niveles. Categorías y niveles, sí. Exacto, sí. Claro, eso sí que es cierto. Ahora, Jesús, porque Él es Jesús, ¿no? Nos da una definición bastante más acurada o ajustada de este espíritu, ¿no? Lo vemos en Segunda Apocalipsis. Segunda Apocalipsis, no, Apocalipsis capítulo 2, ¿vale? Que si vamos ahí, Jesús lo dice bien claro, ¿no? Y vemos una definición directa sobre este espíritu, ¿no? Cuando Jesús, pues, echándole la bronca a una de las iglesias, les dice, ¿te acuerdas del versículo? ¿Desde dónde empieza?
Donde dice, yo tengo esto en contra de vosotros. Bueno, desde el principio habla sobre eso, pero sobre Jezabel en específico Sí. es... un momento, que lo buscamos. No, creo que es el capítulo 2. Sí, capítulo 2, versículo 20. Vale, eso es. Capítulo, ¿quieres leerlo tú? Vale, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Sí. Y dice, mira, sí. 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación de los que ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Claro. Entonces aquí vemos una definición bastante completa, ¿no? Justo todo lo que habíamos ido recibiendo aquí, por lo menos se plasma bastante detallado, ¿no? Jesús dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Entonces, esa persona que no entiende la figura de Dios y piensa, no, es que Jezabel, claro, es que ella solamente era seductora y ya está. No. O sea, ella, por así decírselo, se lo curró para matar, seducir a los profetas y seducir a los profetas de Dios, ¿no? Entonces, no era, y de hecho si se lee bien Primera de Reyes y Segunda de Reyes, se puede ver ahí que no, Dios le dio bastantes oportunidades para que se arrepintiese, pero no quería. Entonces, para esa persona que piensa, bueno, es que yo he servido el mal toda mi vida y es lo que me han enseñado, y pues arrepentirte. O sea, pero esa excusa de que Dios no te va a perdonar, pues si no te arrepientes, eso no es de Dios. Dios te puede perdonar, Dios te quiere perdonar. Ahora, si decides que quieres seguir el camino de Jezabel, vas a tener el juicio de Jezabel. O sea, no te intentes como escapar, ¿no? Y también aquí Dios habla muy claramente sobre los atributos que tiene este espíritu, que ahora hablaremos sobre una cosa que yo quería hablar también, de la diferencia entre el espíritu de Jezabel, la persona, y los demonios seductores, que tú puedes llamarles por el nombre de Jezabel y se manifiestan en las personas, porque creo que es una cosa muy importante. Sí. ¿Sí? Sí. Pero bueno, aquí Jesús dice, tengo contra tolerar a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Lo que tú decías, ¿no? Una persona seductora que te seduce y te aparta también de Dios, ¿no? Entonces vemos ahí un espíritu de Jezabel. Vale. Vemos las cualidades, sería un espíritu que seductora, primeramente, que quiere que el hombre se someta a la mujer, ¿no? O sea, es parte de ello. Sí, porque lo vemos cuando siempre a Hable viene. Sí, pero creo que también se puede manifestar en un hombre. Of course, claro, Sí, sé que las mujeres se tienen que someter a sus maridos, pero también si un hombre puede tener este espíritu de Jezabel, un hombre que digas es tu autoridad o tu líder o lo que sea, si ves que esta persona empieza a hablarte sobre o mostrarte cómo apartarte realmente de los caminos verdaderos del Señor, pues entonces ese es un espíritu Jezabel que se está manifestando en un hombre. Claro, o sea, y a nivel del tema de sometimiento, por ejemplo, el espíritu de la homosexualidad, ¿vale? Que es un espíritu de un hombre hiperafeminado, ¿sí? Esto es un espíritu de Jezabel. Entonces, se puede llamar por nombre, ¿vale? Porque es un hombre que no cumple las funciones del hombre. Su corazón no está como debería estar el corazón del hombre. Dios tiene que restaurarlo,
su mentalidad no lo es, y por eso, llevándolo, por ejemplo, al hoy en día, la perfecta combinación sería la mujer feminista, ¿no? Esta mentira feminista, con el homosexual. Se combinan muy bien, se caen muy bien. O sea, tienen las mismas perspectivas, están súper de acuerdo con muchas cosas. Una dice la mujer empoderada y el otro dice, sí, tía, estoy de acuerdo, tía. Y de hecho se hace llamar tía. Entonces es ese espíritu. Obviamente no todos es así. Obviamente hay hombres que pueden ser súper machurulis, o como se dice, que sigue, diga la palabra, y tener el espíritu de Jezabel, ¿no? Porque son muy seductivos o algo así. Pero un ejemplo donde yo puedo decir que se vea claro, porque lo he visto orando por personas y echando fuera demonios, es en estos dos tipos de ejemplo, ¿no? Entonces, cuando veo a mujeres que son muy, sí, porque es que la mujer empoderada y tal, y ahí obviamente, no es que yo no quiera la igualdad en el sentido de los derechos y cuidar a las mujeres. Obviamente, Dios lo quiere. No tratemos a Dios como si no le importaran a las mujeres. Si no las hubiera creado. Las ha creado porque las ama. Y Dios no cuida mal a sus hijas. Yeah. Él le importa mucho. Pero cuando está ese espíritu de, no, porque si yo soy mujer, y dices, eso primeramente no es de Dios, y segundamente eso es una clara manifestación de un espíritu, o espíritus en este caso de Jezabel. Me paro ahí si quieres añadir algo. Sí, un espíritu que intenta controlar al hombre, voy a usar la palabra manipular, o ordenar al hombre. No significa que el hombre tiene que controlar a la mujer o lo que sea, no. Es simplemente, vale, ¿cómo observamos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un espíritu que siempre se somete a Jesús, siempre es, vale, y puede hacer, el Espíritu Santo puede hacer muchísimas cosas. No es que sea débil, a ver, es el Espíritu Santo, ¿vale? Pero de todas formas el Espíritu Santo se somete a Jesús, se somete a Dios el Padre, a pesar de su gran poder y autoridad y, ¡buah! O sea, Espíritu Santo, yo te saludo. Pero hay ese espíritu de, soy el ayudante. Eso así se llama. Y la mujer también se llama ayudante, ¿vale? Entonces no es que la mujer no puede hacer cosas ni nada de eso. Pero a pesar de ser un ayudante, tiene que entender ese aspecto, ese concepto, ese título de todas formas me voy a someter a mi marido, me voy a someter al hombre, me voy a someter a una autoridad masculina, en plan de, vale, te dice, ve, haz esto, haz lo otro, no sé qué, no sé cuántas, vale. No voy a simplemente empezar a hablar de mí, pero voy a hablar sobre, ¿sabes? Sobre sobre mi marido o sobre esto, honrarle y diferentes cosas. Y de la misma forma se ve que Jesús, Dios el Padre, honran, ¿vale? Al Espíritu Santo, hablan sobre él. Jesús dijo, no os voy a dejar solos, voy a traeros a un acompañante, a alguien que os cuide, a alguien que no sé qué y tal, y le decía tantas cosas bonitas y preciosas del Espíritu Santo que es como, wow, ok, lo quiero. Lo mismo hace el hombre, ¿vale? Pero ahora viene el espíritu de Jezabel que empieza a retorcer todo y empieza a quitar todo de las casillas tan bonitas en el que el Señor lo ha puesto. ¿Vale? Entonces, si vemos eso, notamos eso, una forma de pensar, una forma de hablar de una persona es como, ay, hermana, ten cuidado porque yo veo por ahí un pensamiento de Jezabel o un espíritu de Jezabel que tiene que salir, ¿vale? Porque hay cosas muy, muy retorcidas que ha traído Satanás, ha traído el espíritu de Jezabel y tenemos que conocer la palabra. Realmente, ¿qué quiere decir Dios cuando dice, o qué quiere decir Jesús cuando dice, mujeres someteros a vuestros hombres? ¿Qué significa? Vale, y no verlo desde las lentes carnales, humanas, satánicas, no, para nada. Retorcidas, exacto, no es nada de eso. Me gusta eso que has comentado del Espíritu Santo. La verdad es que ninguno que nos digamos cristianos podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se somete a Jesús, y Jesús se somete al Padre, y el Padre se somete al Espíritu Santo. Entonces, el marido que tampoco se someta en cierto grado a lo que quiere su mujer, pues tampoco es un buen marido. Ahora, de ahí a
no hago ni mis funciones de marido, sería como si Dios el Padre dejara de ser Dios el Padre, ¿no? Y no funcionaría la Trinidad, ¿no? Entonces, pero la importancia del Espíritu Santo, que es que se somete a Jesús, que no le hace menos que Jesús, o sea, es una cosa muy importante. Al igual que Jesús no es menos que el Padre, y el Padre no es menos que el Espíritu Santo, pero Él está ahí y ahora, sobre todo ahora, es quien está llevándonos. Entonces, vemos que tanto la figura del Espíritu Santo como la figura de la mujer es hiper mega importante. De hecho, Jesús les dijo a los discípulos, no os mováis, no hagáis nada hasta que venga el Espíritu Santo. Y algunos volvieron a pescar, ¿no? Entonces, ahí vemos que cuando uno tiene una mentalidad retorcida, no, es que yo soy súper feminista, no sé qué, y empieza a retorcer cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, ten cuidado, porque quizás Jezabel te ha hecho ahí un pilar en la cabeza y en el corazón que quizás necesites hablar con alguien del reino de Dios, o por lo menos caerte de rodillas y orar que Dios te perdone, te quite este espíritu, ¿no? Sí. Y hablando del espíritu de Jezabel, ya por último para acabar, porque es que ya llevamos 1 hora y 14 segundos. Bueno, 1 hora, 6 minutos y 14 segundos, ¿no? Quería hablar sobre, por ejemplo, y a lo último, en liberación, ¿no? Porque yo he llegado a decir Jezabel sale en nombre de Jesús, ¿no? Y he tenido que volver al Espíritu Santo y preguntar, pero esto es Jezabel, que le están dejando que corra por aquí como un demonio, o... Y claro, por lo menos lo que yo he recibido es que no es Jezabel esa que fue juzgada porque está siendo torturada en el infierno, sino que son los demonios con los que trabajaba Jezabel, es decir, espíritus de seducción. Todos estos, ¿vale? Que son manifiestos, entonces tú les llamas por el nombre, ¿vale? Y como sí que hay esa unión entre ellos, sí que salen, ¿no? Entonces, ese espíritu responde con ese nombre simplemente porque sí que hay esa familiaridad tan fuerte. Están esas características. Exacto, como si hubieras dicho el espíritu de Caín sale ahora, ¿vale? Entonces, ese espíritu que hizo que Caín fuera Caín, que sería, por ejemplo, un espíritu de envidia y odio a tu hermano, pues también se manifestaría y saldría. Mientras que esos espíritus, aunque mucha gente dice que es el espíritu de Jezabel, Jezabel en sí, ella está siendo torturada en el infierno. Porque los demonios que están en el infierno torturan, no como si no fueran a ser juzgados, pero torturan a todo lo que sea creado por Dios, o sea, nosotros, sobre todo los humanos, porque cayeron por eso. Entonces, ellos se creen mejores que los hijos de Dios, los humanos, y Jezabel, que era humana, va a sufrir la misma tortura que Caín y que cualquiera que por mucho que tuviera muchos demonios o fuera no sé qué, pues igual ella también está siendo torturada, pero los demonios que responden a nombre de Jezabel no es Jezabel que tiene ahora un poderío, sino que son los demonios con los que ella trabajaba. Sí, eso es bastante interesante. Es como, of course, claro, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Jesús, pero es como decir el espíritu de... sí, el espíritu de Jesús, tengo el carácter de Jesús, no soy en plan Jesús, pero tengo su espíritu, tengo su carácter, entonces, pues, Claro. Es como, por ejemplo, cuando dices el Dios de Abraham, ¿no? Y notas la presencia de Dios entrar ahí. Podías decirle Jesús. O puedes decirle el Dios de Benjamín, y también vendría, ¿no? Simplemente es qué correlación tienes con ese nombre, ¿no? Y eso tiene poder, ¿no? Entonces, si la correlación es buena en el espíritu, pues el espíritu que se adecue se manifestará. Entonces, si tú dices el nombre, estás ahí orando y dices el Dios de Abraham, Dios de Jacob, obviamente el Rey de Reyes se manifestará, ¿no? Sí. Y ya estaría. No sé si tú quieres aportar algo más a este episodio larguísimo. No, yo creo que por ahora está bien. Si hay preguntas, si se necesitan aclaraciones o lo que sea, pues claro, está el chat. Los comentarios, quieres decir, ¿no? Exacto, está en los comentarios. No hay ningún chat por ahí, eso son los comentarios. Dejar vuestras aportaciones o correcciones. También se les puede corregir en cosas que
quizás no hemos definido tan bien o nos hemos equivocado, que también puede ser, aportar, poner vuestro comentario ahí abajo. Para las personas que quizás necesiten oración por este espíritu, porque ahora han recibido revelación, dicen, oye, pues necesito oración, por favor, contactarnos o escribirnos algo por comentarios y buscaremos alguna manera de ponernos en contacto con vosotros o facilitar algún correo para poder orar por vosotros, ¿no? Si el Señor así nos guía. Y ya estaría, pues nada, que Dios os bendiga. Si os ha gustado el episodio, darle al like y compartir y esas cosas para que más gente lo pueda ver. Y que nada, que el Señor esté con vosotros. ¿Cuál es el siguiente episodio? El siguiente episodio. El siguiente episodio es... la armadura completa del Señor. Potente. Porque ya es, creo que el año pasado por ahí descubrí nuevas partes de la armadura y yo no tenía en cuenta, pensaba que era solo... Pero bueno, ya lo hablamos en el siguiente ya lo veremos, ¿vale? Exacto. Pues nada, que Dios os bendiga y nos vemos en la siguiente.